Cureño y cuerira. Mirónomo Crónomo. En la antigüedad, antes de que apareciera en la tierra Mirónomo Crónomo, había por estas fue una mujer muy que estaba en la finca recogiendo verdura. El aspecto de Mirónomo era el de un anciano pequeño, vestido de ropa pobre. Al verlo, la mujer pregunta: ¿para qué vienes a este lugar? Y Mirónomo responde: estoy de visita. Yo vengo a un lugar llamado Ocrono. Según él, era el cielo. Para la mujer, Mirónomo no presentaba el aspecto de gran profeta que iba a venir. Después de esto, cada uno siguió su camino. Cuando los Moy veían a Mirónomo Crónomo, no querían brindarle nada. Lo despreciaban y hasta lo golpeaban. Y él les decía: cuando yo iba a venir, ustedes ya lo sabían. Ahora que ya viene, ustedes ni se dan cuenta. Así que prepárense. En cierta ocasión, Mirónomo apareció en una casa donde había un enfermo. El profeta curó al enfermo y le dio instrucciones para que siguiera el tratamiento. Y eso mismo hizo en distintos lugares. Sanaba a los que estaban aquejados por diversas enfermedades. Así su fama se fue extendiendo y toda la gente lo consultaba en sus problemas. Cuando uno menos pensaba, aparecía Mirónomo en su casa. Asimismo desaparecía sin que la gente se diera cuenta. Caminaba en el lodo y no se ensuciaba. Caminaba bajo la lluvia y no se mojaba. Como era muy sabio y curaba a los enfermos, la gente creía en él
y quería que se quedara a vivir entre ellos. Mirónomo les preguntaba cuáles eran las enfermedades que afectaban al pueblo, a lo que le respondió: tuvo fiebre, dolor de cabeza, pelusa y muchas otras más. Y así, al conocer tales hechos, la gente hacía mucho comentario sobre el Sukia. Entonces, la mujer que lo había visto primeramente en su finca dijo: hace mucho tiempo yo lo vi, y seguí narrando que Mirónomo había bajado del cielo. Por fin, Mirónomo acudió al lugar donde vivía el jefe de Moy. En el patio de la casa vio 3 árboles. Uno de ellos tenía las flores rojas, el ma. Otro lo tenía amarillo, el drura. Y el tercero tenía su flor blanca, el cron. Hasta ese día ocurría que en la madrugada los 3 árboles estaban llenos de flores, pero conforme avanzaba el día, el cron iba perdiendo poco a poco sus flores blancas, mientras que las rojas y amarillas de los otros 2 árboles permanecían en las ramas sin caer. Pero a partir del día que llegó Mirónomo a ese lugar, empezó a suceder lo contrario. Las flores rojas y las amarillas iban cayendo. Más rápido caían las amarillas que las rojas. Por el contrario, las flores blancas quedaban en el árbol. Al ver este fenómeno, el jefe Moy preguntó a Mirónomo: ¿por qué ahora caen las flores rojas y las amarillas mientras que la blanca no cae? Y Mirónomo responde: el árbol de flores blancas siempre tendrán flores, a la vez que los otros 2 árboles irán perdiendo sus flores hasta morir. Mirónomo sabía que las flores blancas representaban al pueblo Ngobe, mientras que las flores rojas y amarillas lo hacían a las 2 razas de Moy. La caída de las flores blancas significaba que hacia entonces el pueblo Ngobe había sufrido muchas desgracias y enfermedades, y habían muerto muchos de ellos. Las flores rojas y amarillas que siempre quedaban en el árbol simbolizaban las 2 tribus de Ngoy, numerosos y fuertes.